Ok, muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. Es un gusto y es un honor estar con ustedes y bueno, creo que la invitación a este comité científico es para una investigación internacional que está planteada bajo un esquema de un estudio que hizo Lula Baena, y lo que vamos a hacer es tomar en cuenta algunas de esas características del estudio, de metodología, y bueno, la idea es que los que estamos acá podamos llegar a un mejor desarrollo de esa información contenida en ese estudio de tesis para que sea realmente un estudio de investigación con las características que planteemos. Entonces, eh, le voy a dar la palabra a Jackie para que lea el orden del día y de acuerdo a eso, entonces, iniciamos. Hola, buenos días. Soy Jacqueline Espinosa. Los saludo desde San Diego, California. Mi background es abogada y estoy ayudándolos a poner un poquito en orden la orden del día y tomando la minuta. Si se les ofrece alguna pregunta o me quieren hacer como contacto, en el chat les voy a escribir mi contacto. Y el orden del día es el siguiente. Primero vamos a empezar con el saludo. Los que vayan llegando, por favor, si nos quieren escribir en el chat y si quieren tomar la palabra, nos pueden poner nuestra bienvenida y el agradecimiento sobre todo al comité que se está formando de forma internacional, mucha participación y muchísimas gracias de antemano. Después de ahí vamos a pasar con la presentación de Mauro Constantino y de ahí en adelante pues los aportes que cada uno vamos a tener como grupo en la colaboración del desarrollo de la investigación internacional, a lo que nos lleva al punto, lo que comentó Alejandro Vela. De ahí vamos a las conclusiones y los compromisos que juntos podamos hacer como aportación internacional a este comité científico. Y de ahí el punto 5 nos vamos a enfocar ya en programar la siguiente reunión, tomando en cuenta todos los puntos o conclusiones a las que hayamos llegado. ¿De acuerdo, Alex? No te escuché, Alex. Perfecto, muchas gracias. Entonces, dando inicio con el punto 1, en primer lugar quiero darles las gracias a ustedes por participar. También un agradecimiento muy especial a la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA Bolivia, especialmente a la decana, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, María Eugenia Pareja Tejada, por el soporte completo. Gracias a ella vamos a tener acceso a muchas cosas, dentro de eso la presentación del día de hoy de Mauro Constantino, así como algunos otros participantes que también están acá dentro de este comité. Entonces, bienvenidos y bueno, yo creo que vamos a dar paso de una vez al punto número 2. Les quiero presentar a Mauro Constantino. Él es miembro por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación del Comité de Calidad Académica y Científica de la Universidad Mayor de San Andrés. Es coordinador del primer doctorado en investigación transdisciplinar de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la UMSA La Paz, Bolivia. Es coordinador de la unidad de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación UMSA La Paz, Bolivia. Es docente invitado de idioma italiano en la carrera de Lingüística de Idiomas en la UMSA La Paz, Bolivia. Es secretario del directorio de la Società Dante Alighieri, Comité de la Paz, Bolivia. Es traductor e intérprete de la Società Dante Alighieri, Comité de la Paz, y CETI, Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas. Perteneciente a la carrera de Lingüística de Idiomas, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La hoja de vida es tan extensa que creo que vamos a darle ya paso a Mauro para que nos cuente un poco cuál va a ser la charla del día de hoy. Muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias Jackie, gracias a Cristi también por la invitación. Es un placer que podamos estar aquí, me parece que somos un buen grupo de personas con ganas de hacer un lindo proyecto, así que de verdad que es lindo ver este tipo de entusiasmo, porque bueno, estamos en un momento relativamente complicado, yo creo, en general en el país y en el mundo, y estoy de verdad muy convencido que educación y formación son la mejor manera de salir adelante en ese sentido, así que es lindo ver ese tipo de entusiasmo.
Bueno, como han visto, yo no soy un experto en equinoterapia, absolutamente. Mi función hoy día es dar un poco algunas pautas por lo que es el tema de la investigación, metodología de la investigación. Tengo entendido también que habrá otras charlas de otros participantes sobre el tema, entonces espero que sean en ese sentido complementarias. Bueno, la idea es justamente para que se pueda hacer un proyecto sólido y que esto implique más efectividad incluso, ¿no? En el momento en que estamos empezando un proyecto, recolección de datos, organización, todo lo que es, si nuestra estructura es bien pensada, sólida, bien planificada, después la investigación va a salir con menos tropezones, ¿no? A veces uno por el afán de empezar rápido, después a lo largo del camino se encuentra a no poder utilizar todos los datos, a tener que hacer cosas, etcétera. Es lo que quisiéramos obviamente evitar. Significa que nuestro proyecto no sea flexible, ¿no? La idea es mantener un buen equilibrio en ese sentido. Yo no tengo el conocimiento de los participantes, si son todos ya expertos en investigación o hay una diferencia quizás entre quien ya ha hecho algunas investigaciones y quien no. Entonces yo en realidad he preparado algo que empieza un poco desde cero. Por lo que, bueno, si hay gente que ya trabaja años en investigaciones, posiblemente, bueno, me pido disculpa, quizás se estará aburriendo, pero la idea es que, si entiendo bien, este equipo se está formando ahora y de esta manera, bueno, se ha formado recién, digamos, y de esta manera empezamos todos con, con la misma base. Obviamente, a lo largo voy a tener una pequeña presentación tratando de tocar algunos puntos fundamentales y después le voy a presentar algunas herramientas que podrían ser útiles en ese sentido. Si hay preguntas, dudas, no duden en abrir el micrófono, me pueden interrumpir, intervenir de manera que lo hacemos un poco dinámico. A veces concentrar todas las preguntas al final, después uno un poco se descontextualiza o no sabe ya qué quería preguntar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tengan duda en interrumpir. Yo he preparado una pequeña presentación. Si quieren, la puedo compartir. Pero creo que necesito su permiso, bueno, del host para compartir. Gracias. Em, el tema de que quiero tratar hoy día es el tema tanto de redacción científica como proyecto de investigación. Ah, vamos a ver que hoy día hablamos de cosas muy básicas en ese sentido, pero que deberían ayudarnos a tener una configuración sólida de nuestros proyectos. Vamos a hablar un poco del tema de escritura académica en sentido muy general. No voy a tocar los puntos, por ejemplo, de APA, los puntos de cita, redacción, etcétera, que lo podemos ver más adelante o lo podrán ver con otras personas. Y el tema directamente conectado de planeo, organización, preguntas, pruebas y evidencias. Idealmente queremos hacer una investigación y de esta investigación queremos hacer algún tipo de publicación. Todavía no tenemos y tenemos que buscarlo nuestro blanco en el sentido de la o las revistas, en el sentido de revista científica indexada posiblemente que pueda recibir nuestros artículos. Si bien con una pequeña búsqueda yo pude encontrar algunas publicaciones en equinoterapia que podrían darnos algunas pautas a dónde mirar. Si ya hay algunas revistas que han publicado sobre equinoterapia, tenemos más probabilidad que nos acepten en aquellas, digamos, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, algunas partes de lo que voy a decir hoy día se tendrán que adaptar a lo que es la exigencia de la revista. Obviamente vamos a ver cosas generales, pero hay revistas y para eso tenemos que investigar explícitamente la revista a que estamos apuntando que tienen requerimientos específicos.
Hay revistas que publican, por ejemplo, solo revistas investigaciones cuantitativas, algunas que admiten cuantitativo o cualitativo, otras que prefieren lo cualitativo. Entonces, en ese sentido, dependiendo de a dónde vamos a publicar, algunas cosas tenemos que modificar, cambiar, adaptar para tener un diseño que sea idóneo a la publicación en aquella revista. Hay revistas que, por ejemplo, hacen conjuntamente la publicación de los datos, otros que no hacen la publicación de los datos en crudo, depende de ese tipo de cada revista, obviamente, ¿no? Entonces, sería bueno que paralelamente al desarrollo del proyecto empezamos también a buscar y a investigar para ir a aquellas revistas. Otra cosa que es importante en tema de escritura académica es ver el idioma. No sé si han considerado la posibilidad, por ejemplo, de publicar en inglés, porque obviamente la publicación en inglés nos da un abanico más amplio de mercado, entre comillas, de revistas, o por lo menos una publicación bilingüe. Tengan en consideración que no conozco los datos exactos para equinoterapia, pero en general, en el panorama de lo que son las publicaciones académicos científicas indexadas, el 82% de la publicación del mundo, de todo ámbito o materia, está en inglés. Es el 82% del mundo. Entonces, bueno, podemos discutir si esto está bien, está mal, si es colonialismo o no, pero bueno, es la situación actual. Entonces, tenemos que considerarlo. No es obligatorio porque posiblemente, por lo que he visto, por ejemplo, un buen número de publicación de equinoterapia son de Latinoamérica. Entonces, posiblemente no sea necesario, pero hay que evaluarlo. Y hay que evaluarlo ahora porque no podemos, después de un año de escribir, decidir que había que hacerlo en inglés, digamos, ¿no? O sea, eso sería como hacer doble trabajo. Hay que evaluarlo, yo creo, ahora. Hablando de escritura académica, porque lo que estamos apuntando es una publicación de nuestra investigación, no solo la investigación de por sí, que obviamente está bien, pero esta investigación tiene que aportar a algo. Y eso es algo muy importante en el sentido de que si bien podemos tener una pasión por lo que hacemos y nos gusta investigar y descubrir cosas nuevas, yo creo que es importante que tenemos como objetivo el tema de publicar este algo. Porque además yo creo que tenemos estoy muy convencido como académico que como académicos tenemos una obligación ético-moral hacia la sociedad. Si podemos hacer una investigación y comprobamos algo, descubrimos algo, tenemos la obligación de socializar esa información. Si no, no estamos cumpliendo, digamos, con lo que es el objetivo, por lo menos mi visión de lo que es la investigación en una universidad, ¿no? Entonces, normalmente cuando hablamos de escritura académicas, independientemente de lo que sea, artículo, tesis, ensayo, tenemos que comprobar algo. Una de las cosas de que hemos hablado es justamente el efecto de las terapias equinas en el bienestar, por ejemplo, ¿no? Tenemos que desarrollar una tesis, tenemos que exponerlo de una manera clara y eficaz, que es muy diferente de solo hacer la investigación. Hay investigaciones muy buenas que no han recibido publicación porque no estaban bien redactadas y no era un problema de datos, de preguntas, etcétera, era de que no estaba bien organizado y ustedes saben que se puede decir la misma cosa en miles de maneras diferentes, de una manera llega a un buen público, de otra manera no llegas. En ese sentido, hablando de lo claro y eficaz en el tema de exponer, en nuestro caso podría ser interesante incluir adentro de nuestro proyecto dos tipos de escritura o publicación. Una debería ser la parte académico-científica para publicación en una revista especializada, revista científica, pero considero que por el rubro en que estamos trabajando, sería muy importante considerar también la divulgación científica, porque nosotros sabemos que, bueno, las revistas publicadas en Scopus, Cielo, etcétera, son leídas por pares académicos, pero como dice uno de mis colegas en la universidad, Doña Rosa de la tienda de la esquina no lo lee y nunca lo va a leer.
Entonces, nosotros quizás tenemos que tener presente dos tipos de divulgaciones, ¿no? Uno que sea el resultado científico y que tenga los parámetros y los estructura de un artículo científico o libro, etcétera, etcétera, y el otro que sea también para el público en general, porque posiblemente, eso obviamente lo pongo a su consideración, posiblemente sea uno de nuestros objetivos socializar también lo que es la quimioterapia, los beneficios, etcétera. No puedo hablar por otros países, pero eh, la unidad de quimioterapia de Bolivia está empezando, son algunos años que está, y hay todavía mucha gente que no conoce, bueno, a veces no conoce siquiera el término quimioterapia, pero menos los beneficios o para qué podría ser útil, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, el tema de socialización creo que sería importante. En todo esto, y sobre todo para la parte científica, nos importa la parte de pruebas. Con pruebas no es necesariamente que hablamos de números, no todo es una investigación cuantitativa. Yo personalmente como humanista conozco muchas investigaciones que no son necesariamente cuantitativas, pero no podemos confundir el hecho de que no sea cuantitativo con el hecho de que sea una opinión. O sea, hay investigación cualitativa y la investigación cualitativa igual tiene que validarse y comprobarse. Si no, ahí encontramos falacias. Cuando hablo con mis estudiantes, lo que le digo normalmente es que los peores enemigos de los humanistas somos los humanistas. Porque en el momento en que nosotros hacemos publicaciones que no sean científicas, que no tengan un método y que sean opiniones, por así decirlo, que está muy bien tener opiniones, pero solo no es necesariamente científico. Entonces, entonces somos nosotros mismos que estamos, digamos, remando en contra de lo que son las ciencias humanas, ¿no? Obviamente con las pruebas vendrán los ejemplos y lo que es la base del método científico, las citas. El método científico tiene a su base la replicabilidad. Desde cuando Galileo ha empezado con lo que nosotros ahora llamamos el método científico, lo que tenemos a la base del método científico es que alguien que lea nuestro artículo debe tener la posibilidad, aunque sea teórica, porque a veces no es una posibilidad práctica, de replicar lo que hemos hecho para comprobar nuestros resultados o para decir que lo hemos hecho mal y que está en contra. Y eso es un tema de ética académica extremadamente importante. ¿Okay? En ese sentido, eso es lo que hace científico un trabajo. Si nosotros damos opiniones sobre algo o asumimos cosas, eso lo hace que no sea replicable. Que no significa que esté mal, en el sentido, yo puedo hacer como hago un ensayo de literatura o un ensayo de arte, por ejemplo, yo puedo hacer producción de muy alto nivel, que pero no es una investigación científica, y lo que no lo hace malo, ¿no? Más bien yo, habiendo estudiado también literatura, qué bien que hay y es muy importante. Esta cuarentena nos ha enseñado que literatura, cine, arte son los que nos sirve para quedarnos humanos en estos periodos, ¿no? Entonces, sin eso hubiese sido muy complicado, creo, sobrellevar esos periodos. Solo tenemos que ver a qué estamos apuntando, ¿no? Um, si de aquí en 2 años hacemos un libro para niños con cuentos para socializar la quimioterapia, fantástico. Me parecería un producto genial y de grandísimo valor, pero no es necesariamente una producción científica en ese sentido, ¿no? Hay que apuntar a cosas diferentes. Y muchas veces, lo digo con un poco de pena, muchas veces en el campo humanístico hay colegas que por hacer las cosas menos rigurosas terminan con algo que no es muy científico porque no tiene una fundamentación importante. Y eso es lo que quisiera evitar, por lo menos en la parte de nuestro proyecto, que es la parte científica. Por eso tenemos que meternos en investigación, lectura de fuentes y datos y sistematización. Subrayo el tema de la investigación porque cada vez que hablo con mis estudiantes que quieren hacer una tesis, me dicen, esta cosa no se ha estudiado. Y yo cada vez termino diciendo a mis estudiantes, el hecho de que no se haya estudiado acá
no significa que no se haya estudiado. O el hecho de que tú no sepas que se haya estudiado, no significa que no se haya estudiado. Entonces, porque toda investigación empieza diciendo, es importante esta tesis porque nunca nadie lo hizo. Averiguaremos si de verdad nunca nadie lo hizo, porque, bueno, por lo menos lo que digo a mis estudiantes, ¿cómo se te ocurre pensar que en décadas y décadas de universidad a nadie se le ha ocurrido hacer lo que tú has pensado en una tarde tomando una cerveza con los amigos? O sea, quizás hay que estructurarlo, contextualizarlo y entonces encontrar la parte que sí no se ha hecho. ¿Mm? Pero asumir que la ciencia está en cero en 2020, digamos, me parece un poco una asunción poco probable, digamos, ¿no? Sí, de verdad, pero no significa que no es así, significa que tenemos que encontrar la manera, el enfoque, el acercamiento que no se ha hecho. Esa es la parte importante, no solo nada se ha hecho, porque más bien esta investigación de todo lo que se ha hecho es lo que nos permite subir de nivel, ¿no? Como se dice, no sé si se le dice en español, en inglés se dice subir a los hombros de los gigantes, por ejemplo, ¿no? Es inútil que hacemos algo que alguien ya hizo, a menos que queramos comprobar que está mal, digamos, la cosa. Entonces, eso es otro tema, ¿no? Pero si ya se hizo parte de investigación en equinoterapia, por ejemplo, rescataremos todo eso y de ahí damos el paso más adelante, por ejemplo, ¿no? Si no, lo que estamos haciendo es calentar la misma sopa y no sé si vale la pena meternos a trabajar todo en algo que alguien ya hizo, ¿no? De ahí, obviamente, ¿cómo se hace? Lectura de fuentes, datos, investigación en ese sentido y una sistematización. Es bien importante cuando leemos, sobre todo si somos un equipo, etcétera, tener una sistematización. Se pueden usar herramientas para sistematizar, herramientas informáticas de uso compartido, etcétera. Es bien importante, como somos un equipo, quizás podemos justamente trabajar en ese sentido. ¿Por qué? Porque de esta manera no necesariamente todos tenemos que leer todo, pero nos separamos, por ejemplo, por área. Tengo entendido que hay diferentes áreas de los participantes, entonces sería bueno que cada uno busque en el área de su especialidad, de manera que podemos aportar mucho a lo que estamos viendo. Obviamente, de aquí vamos a formular una hipótesis que, bueno, en este sentido, de manera muy amplia, podría ser el aporte de la terapia o de algún tipo de terapia equina, por ejemplo. Y tenemos que, pero, formularlo de manera muy, muy sólida, no tan amplia. Porque cuando lo dejamos muy amplio y muy abierto, lo que hacemos es que al final no logramos dar una demostración. Después te voy a dar algunos ejemplos a qué me refiero con que quedamos un poco cojos, ¿no? En el momento en que tenemos que verlo para estructurar, que sea, aquí he puesto como ejemplo un ensayo, un artículo, un proyecto, no hay importancia de lo que estamos hablando como proyecto de investigación, tenemos que planificarlo antes de escribir con una estructura. Yo veo que en muchos casos la gente empieza a escribir porque tiene incluso pasión, ideas, etcétera. Y lo que pasa es que si no tenemos un buen objetivo a lo que queremos escribir, vamos un poco llevados por pasión y sentimiento, por ejemplo. Y ahí tenemos un grave problema. Primero, si no tenemos un objetivo que que hemos decidido conjuntamente, nunca sé cuándo termino, porque en realidad yo puedo seguir investigando y descubriendo cosas nuevas, ¿no? Y yo incluso si tengo un proyecto muy grande, tengo que darme etapas a dónde quiero llegar, porque todo es mejorable. Yo puedo hacer una investigación de 6 meses y está bien, pero si la sigo de un año es mejor, entonces sigo. Escribo, sigo encontrando datos, sigo escribiendo, etcétera. Termino en que son 3 años que escribo una tesis y no termino porque puedo mejorarla. Pero eso va en contra de lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver un proyecto amplio y ver fases intermedias, ¿no? En el momento en que tenemos una buena estructura de lo que queremos saber, descubrir, etcétera, de ahí vamos construyendo teselas. Y se pueden hacer publicaciones intermedias, por ejemplo.
¿no? Donde publico los primeros datos, los resultados preliminares, etcétera, etcétera. Lo que me da miedo a veces cuando hay equipos grandes, etcétera, es que queremos escribir un proyecto enorme, trabajamos muchísimo para tener un enorme resultado, pero vamos adelante meses o años y nunca ves un resultado y eso termina en una frustración increíble además, ¿no? Y después ahí es donde quizás la gente empieza a hacer otras cosas, deja un poco al lado, mientras que si tenemos objetivos bien claros a lo que queremos llegar, podemos decir, ok, ya tenemos esto, listo, vamos con la publicación de esto. Sigue la investigación y vamos a la segunda fase, pero mientras tanto tenemos un pequeño producto. Es como decir, quiero bajar 25 kilos. No, no me importa que quieres bajar 25 kilos. Necesito que bajes un kilo en los próximos 10 días. Porque si esperas los 25 kilos te vas a frustrar antes. Mientras que si te das etapas intermedias, primero es una rutina, después una dieta, entonces ahí consigues resultados buenos. Y eso se refleja con una estructura sólida. Una vez que tenemos la estructura sólida, ok, ahí podemos empezar a escribir. Y eso es bueno, y aquí no es contradictorio, quiero subrayarlo, podemos empezar a escribir aunque no tengamos todo listo. ¿Por qué? Porque quizás nuestra investigación tiene muchas fases diferentes. Empezamos a escribir durante nuestra recolección de datos, por ejemplo. Es mucho mejor empezar a escribir cuando ya empiezas a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si después tienes que escribir sobre lo que has hecho hace 6 meses, quizás no te acuerdas todo, no tienes todos los datos, etc. ¿Okay? Si esperamos que todo esté listo, posiblemente nunca todo está perfecto. ¿Okay? Entonces, si por un lado tenemos que tener una estructura sólida que nos dé la seguridad de empezar, por otro lado no tenemos que ser exagerado en demasiado perfeccionista en el sentido de si esperamos que todo esté perfecto, posiblemente nunca nada estará perfecto. Entonces podemos empezar y de ahí tenemos un poco de flexibilidad, ¿no? Y ajuste incluso. Una cosa importante en la investigación es que no necesariamente tenemos que escribir en orden. Si bien tenemos una estructura donde queremos ver, por ejemplo, el estado del arte, el marco teórico, etcétera, etcétera, no necesariamente el orden con que tenemos que publicar el artículo o el libro es el orden con que empezamos a escribir. Por ejemplo, yo una de las cosas que hago siempre hacer a mis estudiantes es escribir el índice y escribir la introducción de su tesis. En realidad, terminando la tesis, esa se vota y se escribe una nueva introducción. Pero si un estudiante no puede darme un índice de 2 hojas y una introducción de hoja y media o 2 hojas en Word sobre lo que contiene su tesis en su cabeza, significa que ni él lo sabe, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque me pasa a mí lo mismo, ¿no? Quiero escribir algo, me parece muy claro en mi cabeza, pero en el momento de ponerlo negro en blanco, no había sido tan claro, no es tan, ¿no? Entonces, este proceso de hacer un índice, ver cuáles son las partes, capítulos, subcapítulos, secciones, y ver cómo escribo la introducción, diciendo, aquí tratamos de esto, eso analizamos, en el capítulo 2 vemos esto, en el 3 vemos esto, en las conclusiones decimos esto. Si puedo hacer eso, significa que, ok, puedo empezar. Después, le juro, tanto el índice como la introducción será la última cosa. Pero eso me da, digamos, las pautas para ver si lo tengo claro o si me falta todavía buscar, investigar y leer para empezar a eso. ¿Okay? En ese sentido, nunca escribamos sin una línea guía, índice, llámenlo como quiera, esquema o algo así. Porque ¿cuál es el problema? Si escribimos sin haber hecho un esquema de lo que vamos a escribir, vamos a lo que nos gusta más. Entonces, seguimos investigando y escribiendo lo que más nos gusta y la parte que un poco nos da flojera o quizás para los humanistas, por ejemplo, la parte cuantitativa, como que la dejas porque le tienes miedo a la estadística o cosas así y entonces
terminas descuidándolo, ¿no? Entonces, una guideline, un esquema, un índice, llámenlo como quieran, es lo que nos da una idea de cómo quiero balancear lo que voy a escribir. Si he decidido que tengo un capítulo de esto, un capítulo del otro, no puedo escribir el primer capítulo 10 hojas y el segundo capítulo 50. Si veo que voy ahí, entonces tengo que parar un cacho y decir, ok, entonces el segundo capítulo posiblemente tiene que ser 2 capítulos. Hay una razón por qué escribo tanto de uno y por qué escribo poco del otro. El otro de verdad sirve porque por ahí lo puedo quitar o, o lo puedo incorporar a otra parte. Entonces tengo que ver si estoy yendo, si está creciendo de manera desigual, amorfa, necesito ver por qué. Después vamos a la fase revisión. Vamos a establecer también un cronograma de revisiones. Eso es bien importante. Nunca hace daño revisión periódica, porque la revisión periódica es lo que nos permite mantener en la escritura del proyecto el objetivo claro, el norte claro, ¿no? En ese sentido es bien importante, sobre todo si somos un equipo de ramas diferentes, porque una de las dificultades de trabajar de manera multidisciplinar es justamente que yo estoy acostumbrado a meterle más énfasis en una cosa, Cristi está acostumbrado a meterle más énfasis en otra. Entonces, si no hacemos revisiones, lo que pasa es un patchwork, un arlequín y no un proyecto estructurado, donde como cuando estábamos en la universidad, ¿no? Que nos daban un trabajo juntos, decía, tú haces la primera parte, él la segunda y la tercera, esta mañana lo juntamos y salía, bueno, en Bolivia se dice un chenco, no sé cómo se dice, salía una ensalada que no era algo, algo oportuno, digamos, ¿no? Mientras que si nos damos periódicamente etapas, piedras miliares de revisión, eso nos permite que estamos trabajando de manera orgánica, ¿no? Y cuando terminamos un buen borrador, ahí vamos empezando a revisar también mucho más lo que es la redacción, por ejemplo, ¿no? Porque posiblemente escribiendo personas diferentes y además de países diferentes, habrá que darle una manito, digamos, para tener una uniformidad de estilo. Eso ya es una fase más allá, digamos, pero es importante seguirlo. En ese caso, por ejemplo, sería interesante que lo hagamos leer incluso a gente externa, porque lo que pasa es que cuando lo has leído tú 25 veces te parece muy claro y muy obvio y muy brillante en el momento que ya das por sentada muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, porque ya estás creciendo tú con esta cosa, ¿no? Entonces sirve un poco trabajar en eso. Obviamente, bueno, la última manito de gato, ortografías, referencias, citas, estas cosas que son detalles, pero que pueden influir mucho sobre lo que es la aprobación o no en el momento que vamos a la publicación, ¿no? Hablando de planificar, y eso es la parte que nos sirve ahora en tema de nuestro proyecto, tenemos ver el tema que nos han asignado o escogido que tenga un claro objetivo. En el sentido, necesitamos incluso sentarnos y hacer quizás una lluvia de ideas, por ejemplo, ¿no? Todos los hechos, los datos, todo lo que podría ser que ya se ha hecho sobre el tema y también todo lo que nosotros conocemos. No sé cuántos se conocen en el equipo de investigación, pero nunca hace daño que cada uno dé su aporte en el sentido, yo puedo hacer esto, yo puedo, porque a veces asumimos cosas y es bueno que tengamos un panorama general de todo, ¿no? Nuestro objetivo, además, es estructurar una investigación, no hacer una lista de datos. Y eso es bien, bien importante. Necesitamos capacidad de relacionamiento, mostrar el tema, etcétera, ¿ok? Esto es lo que digo siempre a mis estudiantes. Antes que todo tenemos que pensar, que parece un poco, ¿ok? Y pensar se hace también escribiendo. Por ejemplo, hacer la lluvia de ideas, tirando las palabras y todo lo que podemos tener como conocimiento de que se haya investigado sobre el tema, ¿ok?
Idealmente, empezar con términos claves es una buena idea. Nos ayuda a empezar nuestro proyecto y también es lo que nos ayuda a hacer la investigación para ver qué ya se ha publicado sobre ese tema. Obviamente, uno de los nuestros será equinoterapia, pero de ahí tenemos que ver mucho más, porque si logramos sacar unas 5 o 8 palabras claves, que igual son las que después usamos en nuestra investigación, ahí vamos a dar un poco más el enfoque, el acercamiento a lo que queremos como proyecto de investigación. Tanto de manera directa como indirecta para lo que es el razonamiento y el enfoque. ¿Cómo? ¿Por qué? Estamos haciendo un análisis, estamos haciendo una comparación, estamos haciendo una evaluación. Muchas veces hay títulos de tesis, y yo lo encuentro varias veces, que dicen comparación de, y después tú lees la tesis y no hay ninguna comparación, hay 2 análisis. Y nunca encuentras el capítulo donde esos 2 análisis se han puesto a comparar algo, por ejemplo, ¿no? Pero aquí se delata que soy lingüista, entonces analizo las palabras, pero del griego análisis, analysis, es romper. Tenemos que ir más allá de las superficies, ¿no? Esto significa las relaciones entre los componentes del tema, cadena de causa-efecto, etc. Uno de los problemas más graves que yo veo en las investigaciones de los colegas humanistas es, por ejemplo, asumir relaciones de causa-efecto. O sea, tú ves un efecto A, bueno, tú ves una situación A, pasa algo y asumes que B sea el resultado de A, solo porque es temporalmente posterior. Que no significa que no lo sea, pero el simple ser posterior no significa que sea una consecuencia. Lo que lo dicen de manera más científica en tema de análisis estadístico, por ejemplo, ¿no? Cuando estudiamos estadística 101, lo primero que nos dicen es correlación no es causatividad. El hecho de que haya una correlación entre 2 cosas, o sea que cuando pasa A, después pasa B, no significa que necesariamente A sea la causa de B. Y eso es uno de los errores más graves que se hace en la investigación. Y hay varios ejemplos que después son los que hacen que nuestra investigación sea criticable y desmentible, además. No porque no sea cierto que hace la causa de B, pero porque hemos asumido que por darse A anteriormente a B, sea necesariamente la causa. Puede que lo sea, pero tenemos que demostrarlo, no asumirlo. Después vamos a hacer un ejemplo importante sobre eso para que sea más claro. Podemos decidir en vez que un análisis de algo, hacer una comparación, por ejemplo. Ok, pero si hacemos una comparación significa que mientras tanto tenemos más que un elemento en el juego, obviamente, y lo que estamos subrayando y tocando son similitudes y diferencias. Como les decía antes, a mí me pasa de ver tesis donde dicen que es una comparación entre, no sé, 2 sistemas educativos. Y después lo que encuentras es que te dice, este sistema hace esto, el sistema hace esto. Pero si yo necesito hacer una comparación, necesito que tú me digas, ok, ¿dónde es similar, dónde es diferente y por qué estas cosas? ¿No? Entonces, es bastante importante balancear también eso. Lo que podríamos hacer, y me parece más cerca de lo que queremos hacer nosotros, es también una evaluación. Ahora, en el momento en que hacemos una evaluación, significa que posiblemente hemos hecho un análisis, podemos hacer o no una comparación, pero después damos un paso más adelante. Además del análisis, estamos evaluando, o sea, tenemos que expresar una opinión, eventualmente tomar una posición sobre el tema. Y aquí es importante en el tema de evaluación que implica pruebas y datos y también los criterios de evaluación. ¿Ok? Les digo eso porque, por ejemplo, de nuevo, en el ámbito que yo manejo más de la didáctica, por ejemplo, encuentro muchísimos estudiantes que dicen, quiero hacer la evaluación de esta estrategia didáctica para enseñar, digamos, los verbos irregulares del inglés. Fantástico. Y después te dicen, quiero demostrar que esto sea una mejor manera, es un tipo de evaluación que quieres hacer, de enseñar los verbos. Ok,
Pero el problema es que nunca me dicen a qué te refieres con que un estudiante aprende mejor el inglés. ¿Mejor en qué sentido? ¿Mejor para quién? ¿Aprende mejor significa que conoce un número más alto de verbos irregulares o que conoce el mismo número pero comete menos errores? ¿Significa que usa pocos pero todos sin errores o que usa muchos si bien comete errores, por ejemplo? ¿No? Entonces, el tema de que algo sea mejor, y en nuestro caso, por ejemplo, mejor bienestar, por ejemplo, tenemos que medirlo y ponerlo de una manera de que no sea subjetivo. Yo asumo que, por ejemplo, si hacemos una investigación sobre el tema de cómo la equinoterapia afecta el bienestar, tenemos que hacer una investigación, una parte de la investigación muy fuerte sobre el concepto de bienestar. Porque es hasta, primero porque es opinable, lo que para mí significa estar bien, no necesariamente significa para otro, y no podemos asumir que todos tenemos lo mismo. Seguramente hay investigaciones anteriores y también es un tema que no necesariamente cambiando de cultura es igual. Incluso, no sé, Cristi quizás podrá darnos su opinión o si hay otros bolivianos, no conozco las realidades de otros países, pero posiblemente para quien vive en La Paz o en el altiplano boliviano, el concepto de bienestar no sea necesariamente igual al concepto de bienestar de alguien que vive en un pueblo amazónico. O no lo sé, ¿no? Y entonces, si es que vamos a decir, por ejemplo, la gente tiene un nivel mejor de bienestar, tenemos que tener un lugar de nuestra investigación que dice, nosotros por bienestar entendemos esto, con estos parámetros y que se mide de esta manera. Con medir no estoy diciendo que sea necesariamente numérico, ¿sí? Pero tenemos que tener parámetros, pueden ser parámetros cualitativos, pero, pero se tiene que decir, si quiero medir algo, necesito decirte antes cómo lo mido. ¿Por qué? Porque si no se entra en una falacia investigativa que es un peligro importante. Lo que me plantean mis estudiantes cuando dicen que quiero demostrar que con este método se aprenden mejor los verbos. Entonces, aplican el método, los estudiantes que aplican ese método después producen oraciones con esos verbos, y entonces dicen, bueno, el método es exitoso. Pero ¿quién te dice que ha sido el método, no? Y no simplemente el hecho que igual han cursado 4 meses de inglés. ¿Quién te dice que es tu método? ¿Ok? No significa que no lo sea, pero significa que lo tengo que demostrar todavía. Por ejemplo, en el documento que me habían mandado hay un salto, y no sé si es un salto en el planteamiento o es un salto que tenemos que, o sea, solo no está escrito, hay que parcharlo, por ejemplo. Hacemos un ejemplo. Yo quiero medir de los pacientes que llegan a quimioterapia en la UMSA, acá en La Paz. La gente viene con un nivel de estrés y después de eso, 2 horas se va con un menor nivel de estrés. Yo no puedo asumir, si quiero hacer una investigación metodológicamente rigurosa, que sean las 2 horas de quimioterapia que hayan bajado su nivel de estrés. Porque por ahí, si ellos tomaban 2 horas un café con un amigo, también bajaba su nivel de estrés. O si dormían 2 horas. O si daban un paseo de 2 horas, ¿no? Entonces, yo, y eso se lo digo como Mauro, estoy muy convencido que esas 2 horas de quimioterapia sean extremadamente efectivas, pero no puedo decirlo porque estoy convencido, necesito demostrarlo, ¿no? Entonces, no solo puedo decir de porque ha pasado las 2 horas y ahora está menos estresado, significa que es la quimioterapia que lo ha hecho estresar menos. Porque si yo me voy 2 horas paseando y charlando con un amigo, posiblemente baja mi estrés, ¿no? O sea, depende. Dependerá de muchas otras cosas. Solo tenemos cuidado en no asumirlo, porque eso hace que después descuidamos el hecho de que porque lo asumimos no lo estamos demostrando y ahí tenemos una debilidad en nuestra estructura. Repito, que no significa que no sea así, solo no lo hemos demostrado todavía. Obviamente podemos ir a la discusión y ahí es importante
tomar una posición sobre el tema, no solo las posiciones de otros, podemos movernos hasta tomar declaraciones, hacer una posición importante, ¿ok? Considerando los puntos de vista, etcétera, etcétera, ¿ok? Obviamente, en el momento en que tenemos que escribir este proyecto, cualquier proyecto, ¿de qué tratamos? El enfoque, cómo enfrentamos al problema, pruebas, experimentos, datos, cualitativo, cuantitativo, podemos decidir una mezcla, probablemente me parece lo mejor en nuestro caso, pero todo esto, por ejemplo, tenemos que aclararlo, ¿ok? No podemos dar nada por sentado en la escritura, por ejemplo. Una vez que tenemos lo que queremos demostrar, sabemos qué decir y el cómo decirlo es una parte importante. Y ahí pasamos a la parte de conclusión sobre cómo tienen que ser lo que yo llamo las pruebas, ¿ok? ¿Por qué hablamos después? Estamos hablando de ejemplos, datos, opiniones, lo que sea, ¿ok? Lo que normalmente yo manejo son las 3 R's. Relevante, confiable y representativo. Lo llamo 3 R's porque es relevant, reliable and representative en inglés, ¿ok? Relevante, confiable y representativo. Es bien importante que vemos esto. ¿En qué sentido? Tiene que ser relevante. Un filósofo que me diga que su estado biofísico está mejorando o que me exprese una opinión médica no me sirve. No es relevante. Yo puedo darle mi opinión sobre la quinoterapia, pero yo soy un lingüista. Entonces yo no puedo expresar, bueno, puedo expresar mi opinión, pero no vale en un término, por ejemplo, de hacer un diagnóstico clínico en psicología. ¿Ok? Y eso es importante que sacamos fuentes relevantes, reliable. ¿Ok? El ejemplo que yo hago a mis estudiantes normalmente es el ejemplo de, ¿cómo se llama en español? Romeo y Julieta. Si ustedes leen Romeo y Julieta de Shakespeare, ven que la ciudad de Verona, donde se desarrolla el drama, tiene un puerto y cuando llegan las velas negras es porque ha salido mal, etcétera, etcétera. Si usted toma un mapa de Italia, Verona está a 150 kilómetros del mar. Verona no tiene un puerto. ¿Okay? Ahora, ¿significa que Shakespeare es un fraude? No. Significa que no puedo citar Shakespeare si tengo que hacer una investigación geográfica. Desde el punto de vista literario, si yo estoy escribiendo, si estoy en Inglaterra en el 1616, estoy escribiendo una tragedia romántica en Italia, tiene que ver el mar. Está muy bien que haya el mar. ¿Por qué? Porque es una tragedia romántica, es el 1616 y tiene que ver el mar. Y encima tiene que ver un ocaso en el mar. Porque si no, porque si no, no está bien. ¿Ok? No significa que Shakespeare esté mal o que le hagamos una causa, ¿no? Significa que uso Shakespeare para la literatura romántica de ser algo, pero no lo uso para un tratado de geografía. ¿Ok? En ese sentido me refiero a relevante. Tiene que ser confiable y eso es muy importante cuando citamos gente que haya hecho investigaciones comprobadas. Que no significa que nuestra investigación no entre en las opiniones de los pacientes. Es sumamente importante, más bien es lo con que vamos a trabajar, pero tenemos que aclarar muy bien lo que es una opinión de un paciente y lo que es algo que hemos comprobado o medido, por ejemplo. Porque si no, estamos haciendo dos cosas muy diferentes. Y representativo, eso es una parte que nos va a tomar quizás más tiempo. Representativo significa de que el hecho de que la equinoterapia relaje a la Cristi no significa que relaje a todos. De hecho, yo tengo pruebas de que a veces la equinoterapia le estresa a la Cristi porque ella se encarga de toda la parte burocrático, organizacional, económica de la organización de la quimioterapia y la estresa mucho. Entonces, tiene que ser representativo porque tenemos que hacerlo, decidir si lo hacemos sobre un muestreo muy grande o si no, podemos hacer un estudio de caso, por ejemplo. En realidad, no sería malo hacer las dos cosas.
mientras que acumulamos datos para hacer una investigación que sea representativa y entonces decir los usuarios de quinoterapia hacen eso, nadie dice que no se puede aportar con estudios de casos de un paciente, de dos pacientes, etcétera. Y después esos estudios de casos irán a confluir en datos de la macro investigación, ¿no? Pero hay que ver. ¿Por qué le digo esto? Porque yo de nuevo tengo estudiantes que hacen un cuestionario a 5 de sus compañeros y después en su perfil de tesis dicen los bolivianos que aprenden inglés. Bueno, con calma, digamos, has tomado 5 muestras, digamos, y 5 cuestionarios, no es los bolivianos, digamos, hay que ver un poco si estamos haciendo o no algo representativo. Y repito, el hecho de que sea estadísticamente representativo no es la única manera de que sea científico. Un estudio de caso de un niño a lo largo de un año, vale la pena publicarlo. Que no significa que todos los niños reaccionen así, pero si tú tienes encontrado buscando un trabajo sobre trastorno del espectro autista, y si no me equivoco, era un estudio de caso de 2 niños, un niño, algo así. Sumamente interesante. Obviamente no se atrevían a decir, en todos los casos de autismo ha pasado esto, decía, pero en este caso y vale la pena publicarlo porque lo hemos hecho un seguimiento de ese tipo, ¿no? Entonces, no caemos en el prejuicio de que solo porque no es estadísticamente mm, representativo no funciona. Depende de lo que queremos hacer. Y en nuestro caso podrían ser fases sucesivas, hacer diferentes estudios de casos que aportarían a algo más, algo más amplio, por así decirlo. En ese sentido, y eso es por lo que yo todavía no sé si quieren hacerlo cuantitativo o cualitativo, yo sugeriría que sea algo mixto, honestamente, pero esa es la parte importante que quiero subrayar de la parte cuantitativa. Si es que decidimos hacerlo de manera representativa, estadísticamente representativa, necesitamos hacer un diseño muy dirigido desde este punto de vista. Y hacer un trabajo de planificación importante. Ahí habría que trabajar bien sobre el tema justamente de la medición. ¿Por qué? Porque estamos tratando con variables muy cualitativas. Por ejemplo, bienestar, por ejemplo, o estrés medido de manera no neurofisiológica, sino percepción de la persona. Siempre hay un peligro en el momento en que hemos datos cualitativas, variables cuantitativas, porque corremos el riesgo de asumir cosas que no son necesariamente correctas. ¿A qué me refiero? Y después termino porque esa es la parte cuantitativa con que quería concluir. ¿A qué me refiero? Digamos que yo refacciono las aulas de la Facultad de Humanidades y hago una investigación para saber si le gusta más o menos un tipo de, no sé, pupitres, pintado y organización del aula u otra parte. Y lo que hago es que los estudiantes la vean, la prueban, experimentan una clase adentro y después me ponen una escala entre 1 y 10 de cuánto le ha gustado el ambiente del aula. Entonces alguien me pone 8, 7, 4, 2, etcétera, etcétera. Pero lo que está dando es un valor numérico a una sensación cualitativa. O sea, me gusta o no me gusta, me siento cómodo o no me siento cómodo, me hace estar bien o no me hace estar bien. La cosa es que no podemos saber, a menos que lo establecemos de alguna manera, no podemos saber que un 8 en tema de en tema de gusto sea el doble que 4. Porque nadie nos dice que esa escala sea una escala donde la distancia entre 1 y 2 es igual a la distancia entre 8 y 9. Para hacer para hacer un ejemplo, la temperatura. La cantidad de energía en 10 grados no es la mitad de la cantidad de energía de 20 grados. Entonces, cuando tratas con temperaturas, por ejemplo, necesitas hacer algunos ajustes en ese sentido. Por ejemplo, hacer un promedio de cuánto le ha gustado
es peligroso si estas distancias no son iguales. ¿En qué me refiero a la distancia igual? Me refiero que si 5 es el ni me gusta ni me desagrada, ¿quién te dice que la distancia entre 5 y 6 es igual a la distancia entre 5 y 4? No estoy diciendo que no lo sea, pero puede que no lo sea o que lo sea, y esto tenemos que establecerlo en nuestro tipo de medición. Porque además no tiene sentido matemático decirle a esta aula le ha gustado la mitad que la otra, porque ¿qué es me ha gustado la mitad? O sea, estamos usando parámetros cuantitativos en algo cualitativo. O sea, yo creo que nadie se puede expresar diciendo la mayonesa me gusta el doble del ketchup. Me gustará más, pero es bien difícil cuantificar esta distancia entre el gradimiento. No significa que no se pueda hacer, pero tenemos que construir una base sólida en que la gente dice, ok, entonces esa escala yo la puedo utilizar para algo. Y en ese sentido, decidir la escala de medición es algo que puede uh, afectar de manera muy importante, pero muy importante, el éxito de nuestra investigación. En el momento en que no lo hacemos bien, llegará alguien que dice, es totalmente subjetivo, este 8, este 5, este 7, entonces no, su medición no vale. Entonces, si la medición no vale, todos los cálculos que vienen después resultan ineficientes, ¿no? Repito, no estoy diciendo que no se pueda, solo que no hay que asumirlos por hecho. Eso va a ser una parte, yo creo, muy importante de la investigación. Sería bueno investigar, por ejemplo, yo sé que hay investigaciones de urbanística, por ejemplo, que miden un parámetro de, no sé si la palabra es correcta, pero de vivibilidad de las ciudades, ¿no? Cada año salen clasificas de que hay ciudades donde se vive mejor y se vive peor. Y tienen miles de parámetros, ¿no? Por ejemplo, seguridad, contaminación, acceso a la educación, acceso al recreo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero que se me ha ocurrido si queremos hacer una medición de que quizás tenemos que ver esos tipos de estudios para ver cómo han parametrizados. Entonces, no es que no se pueda, se puede, pero posiblemente tenemos que ver cuáles son nuestros parámetros, tomar ejemplo de metodologías diferentes para incorporarlas a la nuestra. Y bueno, con esto era una introducción muy, muy básica, pero eso sería mi primer aporte. No sé si hay dudas, si alguien todavía sigue despierto, y si hay dudas, consultas. Ok, Mauro, sí. No sé si tienes la posibilidad de ver el chat. Hay un par de manifestaciones. Si quieres, Ay, sí, sí, gracias. te la leo. De Elmer. Giancarlo. Dice, Mauro, siguiendo el ejemplo de bienestar, se podría emplear una herramienta cualitativa como el grupo focal para definirlo, siendo este un estudio exploratorio, después partiendo de ahí, sacar la siguiente investigación. Podría ser una idea, hacer un grupo focal podría ser una idea. Es una de las metodologías cualitativas que podría funcionar. Habría que establecer bien cuáles son nuestros parámetros en temas de grupos focales, etcétera. Yo lo que sugeriría, eso podría ser una primera etapa importante. Yo sugeriría también que vayamos justamente a investigar, por ejemplo, otras investigaciones que podamos decidir afines al bienestar. Como le he dicho, estos de urbanística, si miden el bienestar en las ciudades, obviamente no vamos a usar los mismos parámetros, pero podemos ver su escala de valores y su metodología de parametrización, por ejemplo. Después decidir si aplicarla parcialmente, totalmente o descartarla, digamos, ¿no? El grupo focal podría ser una buena manera. Sé que hay también en psicología, aquí seguro hay psicólogos, en psicología hay también la posibilidad de estructurar cuestionarios que puedan individuar eso, ¿no? Tanto como nivel de estrés, etcétera. La cosa es que muchas veces la pregunta directa
no es lo que nos da la medida correcta. ¿Por qué? Porque ahí lo que corremos el riesgo es tener un sesgo. Ah, me pongo en los zapatos de un cliente, voy al centro de quinoterapia de Jackie y terminado las 2 horas, Jackie me pregunta si me ha gustado o no. Si yo tengo la intención de volver, es poco probable que le diga que no me ha gustado. Porque, bueno, entonces quizás no soy muy honesto, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Porque tengo un sesgo o me siento como que, pucha, se lo digo en la cara, digamos. Por ahí, cuando es la 10ª vez que vengo, te digo, ¿sabes qué? Me gusta mucho esto, pero esto no me gusta mucho, después de que nos conocemos, ¿no? Pero ese parámetro podría ser así, ¿no? Eh, y también el tema de, ¿te sientes más relajado o no? Puede ser muy subjetivo, por ejemplo, ¿no? Si yo termino quimioterapia y después tengo que ir al trabajo y tengo una reunión de esas así malditas con gente que no me gusta, quizás en realidad en los últimos 10 minutos he empezado a pensar en eso y y estoy más molesto pensando en lo que viene después. Entonces, quizás los psicólogos, una de las cosas podría ser grupos vocales, otra cosa podría ser tratar de armar algún tipo de cuestionario, etcétera, donde en realidad no hay las preguntas directas, pero de la combinación de la respuesta, eso es lo que hacen en evaluaciones psicológicas, se puede entender, por ejemplo, bueno, se puede entender, por ejemplo, si tiene menos o más estrés, o se puede entender si está tratando de camuflarlo, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, a estos, como concepto, a estos test psicológicos que se hacen, por ejemplo, para uh, orientación vocacional. En la orientación vocacional no te preguntan, ¿quisiera ser arquitecto o lingüista? Te hacen una serie de preguntas y de ahí se puede deducir eso. Me imagino, y eso es una pregunta abierta, no soy psicólogo, que pueda haber algún tipo de medición en ese sentido. Um, Quizás una cosa interesante sería explorar diferentes métodos y ver cuál funciona más o sacar de esta exploración un método que combine el grupo focal más el cuestionario más otro, ¿no? O sea, no, las cosas no son necesariamente exclusivas en ese sentido. Hay otras preguntas. Sí, Giancarlo, totalmente de acuerdo. El ejemplo está bien. Entrevista semiestructurada podría ser otra opción. Sí, la deseabilidad social, absolutamente. Yo no conocía el término, gracias Daniel, pero es obvio, ¿no? Cuando sales del supermercado y la gente te pregunta si le gusta o no el supermercado, no le vas a decir, usted es una mugre, he venido aquí porque el mío está cerrado. Porque te sientes, porque bueno, te sientes un poco incómodo, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Uh-huh. Además, no nos olvidemos el hecho de que si nosotros entrevistamos solo los que vienen ahí, tenemos un sesgo importante, ¿no? Es como cuando, o sea, si ya han venido al centro de quimioterapia, es que en realidad ellos piensan que de algo sirve. A menos de algunos casos que vienen, digamos, desesperados, diciendo, he intentado todo, bueno, ni modo, intentaremos esto, que es otro tipo de sesgo, digamos. Pero ahí sería interesante evaluar ese tipo de acercamiento también de los pacientes, ¿no? El tema del cuestionario hay que verlo, Giancarlo, porque posiblemente hay cuestionarios ya parametrizados, incluso hechos. Yo en eso desconozco, pero vale la pena hacer una investigación de algunos días para ver si hay algo en ese sentido. Carolina dice una medida con una escala Likert. Sí, hay diferentes tipos de escalas. Yo lo que muchas veces aconsejo cuando queremos parametrizar el sentido cuantitativo, cosas que son cualitativas, yo consideraría la opción, aunque sea algo que nos implica más costo, bueno, no necesariamente económico, pero en ese sentido, de quizás tener diferentes, podemos tener una escala, grupos focales, etcétera. Porque después, si
si estas tres conversiones o parametrizaciones nos dan más o menos la misma respuesta, significa que estamos haciendo bien las cosas y que no estamos asumiendo porque nos gusta que nos digan eso, ¿no? Porque, y eso se lo digo, siempre es muy peligroso pasar, o sea, peligroso, es muy delicado el proceso de pasar de cualitativo a cuantitativo, ¿no? Entonces, si logramos dos o tres cosas y vemos que las respuestas convergen hacia una curva similar, hacia unas respuestas similares, eso nos da una fuerte confianza, ¿no? Y eso nos hace menos atacable, obviamente. Y obviamente la parte de explicación antes, ¿no? Lo que le decía antes, yo creo que debería haber una parte muy fuerte, bien investigada, fundamentada con otras investigaciones, etcétera, en el sentido de la delimitación. Nosotros consideramos bienestar esto, con estos puntos, con estos parámetros, esto. Sabemos que hay otros autores que lo hacen de otra manera también, pero nosotros en nuestra investigación y circunscribimos muy bien nuestro objeto de investigación, ¿no? Porque ahí es donde también puede surgir otra debilidad, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque lo cualitativo no tiene necesariamente un límite, hay siempre un umbral que puede ser borroso. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que dar una cosa. Nosotros medimos esto. Estamos conscientes de que se podría hacer otras mediciones, obviamente, pero no está en el alcance de nuestra investigación. Eso se lo digo porque muchas veces los estudiantes tienen esta impresión de que limitar o sea, ven, cuando yo digo limitar la investigación, ellos lo encuentran como una disminuir la investigación, ¿no? No, o sea, mientras que no estamos hablando de disminuir, estamos hablando de poner una raya bien clara diciendo, adentro de esto yo estoy investigando. Lo que está afuera es muy interesante, me parece fantástico, quizás lo haré el próximo año, pero no lo voy a tocar, porque en el momento en que nosotros lo tenemos muy bien delimitado, entonces nadie puede venir a decirnos, pero si hubieras considerado esta variable, fantástico, si lo hubiera considerado, hubiera tenido otros resultados, perfecto, pero no lo he considerado, entonces está bien así. Y no lo he considerado porque me he olvidado. Esa es la parte importante, ¿no? De establecerlo muy claro. Eso es lo que le digo a mis estudiantes cuando le hablo del marco teórico, ¿no? El ejemplo que yo hago del marco teórico es de verdad un marco, ¿ok? Le traigo un cuadrado de una pintura y le digo, eso es el marco teórico. Tú puedes ponerlo aquí o ponerlo aquí, ponerlo muy grande o ponerlo muy chiquito, pero en el momento en que tú decides esto, estableces el marco, que significa cómo tú quieres mirar a la cosa que quieres estudiar. Y yo puedo mirarla de muy cerca, de muy lejos, tomando esta perspectiva, incluyendo cosas o no incluyendo cosas. En el momento en que eso está claro, después nadie puede decirte, hubieras tenido que considerar. ¿Por qué? Porque esto estará al final de nuestra investigación, donde siempre decimos, futuros estudios podrán considerar bla, 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 bla. Pero tampoco es que puedes solucionarte el problema de todo el mundo en una publicación, diga. No estoy escribiendo todo lo conocido, ¿no? Lo que a veces lo que a veces en realidad es la debilidad de una investigación es lo que quiere abarcar todo y terminas así, un mar de conocimiento y un dedo de profundidad. Pero esa no es investigación, ¿no? Porque ahí sí es como que hemos dado una pincelada apenas, pero no hemos dado un aporte importante, yo creo, ¿no? Es mejor dar un aporte sólido en alguito y después construimos sobre eso, ¿no? Después vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo. Yo creo que fortifica mucho nuestro tipo de investigación. Hay otros mensajes. Cecilia, no, gracias a ti, más bien. Espero, no sé si era lo que tenían pensado y si le ha parecido un aporte a nuestro grupo. Estoy atento a sus comentarios, dudas. Como no conocía el grupo, he tratado de empezar algo justamente desde la base que me parece importante, pero
estoy atento, no sé si era lo que estaban esperando o lo que necesitaban o, bueno, lo podemos Ok, dejar. Mauro, no, pues en primer lugar darte las gracias. Yo sé que para todos es realmente muy nutritivo. Creo que pues, es la base y creo que con una base sólida nos das muchas luces. Evidentemente es el camino que también te empalmará con lo que continuará Giancarlo y también Laura. Entonces me parece perfecto porque pues, ya con ellos estaremos también el domingo. Entonces creo que eso le da mayor fuerza y soporte a lo que estamos pensando y creo que es la forma en la que podemos ciclar todos, digamos, enlazando esos conocimientos y estructurando un buen estudio con estos pilares iniciales. Entonces, por el momento yo creo que darte a ti las gracias y ya que continuamos con el siguiente punto, teniendo en cuenta que muchas de las cosas que quedarían dentro de los compromisos estarán siendo generados también posteriormente a la masterclass que dan Giancarlo y Laura para que ahí también nos podamos reunir, enviarles estas grabaciones a quienes no han podido acudir el día de hoy, que también tengamos todos como, vayamos en esa misma línea que lo que ha mencionado Carolina, Daniel, Elmer y Cristi, pues creo que es un poco como similar y creo que la diversidad en las profesiones y el aporte que podemos hacer puede ser bastante grande. Entonces, muchas gracias, Mauro, nuevamente. Gracias, Mauro, te agradecemos muchísimo. Es exactamente la forma como se da el paso 1 con la información como nos estás dando. Y por el hecho de que somos varios perfiles, creo que a todos esto nos une como primer paso y como enfoque para de ahí en adelante llegar al punto final, como lo dijiste en las conclusiones, ¿no? Que sea relevante, que sea confiable y que sea representativo. Creo que todos estamos de acuerdo que ese sea el punto final, tal como lo dijiste. Entonces, para seguir con el orden del día, en el punto número 3 tenemos los aportes para el desarrollo de la investigación internacional. No sé si quieras hacerlo, Alejandro, por parte de tú, dar los nombres de las personas que ya tienen listos sus aportes, o quieres que sea una lluvia de ideas. Yo creo que es interesante, si quieres, mencionamos mi correo para que ahí al correo me escriban quienes no tengan la totalidad de la información y las grabaciones, debido a que hay algunas personas que no están presentes. Creo que esos aportes podrían venir después de que cada uno vea la grabación, ya han tenido un poco la parte del estudio en sus manos y un poco la idea. Entonces creo que esa parte puede ser complementada y se puede revisar posteriormente a lo que te digo, a la masterclass que van a dar Giancarlo y Laura. De paso serán aportes mucho más representativos. ¿Qué opinas, Cristi? ¿Qué opinas, Daniel, Elmer, Carolina, Giancarlo y Laura? ¿Qué opinan de eso? Con eso podemos dar paso como a un siguiente punto y yo creo que inclusive casi a la finalización de la reunión. Sí, Ale, si me permiten primero agradecer a mi compañero de trabajo de facultad, al doctor Mauro Constantino. Muchas gracias. Siempre me banca y todo. Gracias. Y Ale también, todas tus ideas las vamos a apoyar siempre. Creo que nos ha dado pautas súper interesantes desde un punto de vista un poco imparcial, que es lo que necesitábamos, creo, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces nos está dando varios puntos como los criterios de evaluación, las delimitaciones, que me parece que es importante, tanto temáticas, de contenido, delimitaciones hasta de edades, no sé, todas las delimitaciones que necesitamos tener para poder partir, ¿no? El tipo al que vamos a entrar, ¿no? Ya es cosa de que tomemos decisiones, tomemos acciones con un poco más de conocimiento, que también nos van a seguir apoyando, ¿no? En ese tema, pero creo que desde mi punto de vista es importante, de las cosas que más rescato de
de la explicación, de la charla, de la clase de Mauro, es el tema de poder delimitar bien, delimitar teóricamente, delimitar temáticamente. Creo que eso es bien importante, que nos va a dar el punto de partida, ¿no? De saber, porque incluso podemos adaptar otros instrumentos, pero si sabemos de qué estamos hablando y si todos estamos de acuerdo en que estamos hablando de la misma cosa y que entendemos por eso lo mismo. Entonces, creo que eso es lo primero por lo que tendríamos que partir, ¿no? Considerar estos sesgos también que nos dice Mauro es sumamente importante, ¿no? Tuve la oportunidad también de hablar con él antes, comentando la investigación, y coincidíamos plenamente, ¿no, Mauro, en estos puntos. Entonces, creo que es Absolutamente. sumamente importante y es un punto de vista, como te digo, Ale, querido, eh, externo a nosotros que nos apasionamos tanto por los caballos. Entonces, un poco todo lo que nos digan caballos, sí, 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 todo sí, porque es lo que vivimos, ¿no? Es lo que nosotros sabemos, la experiencia que tenemos, el contacto con los caballos y todo eso que nos apasiona tanto, ¿no? Pero a veces desde la pasión está bien, porque eso nos moviliza a trabajar, nos moviliza a tener ganas, nos moviliza porque nos gusta hacer esto, porque además que te paguen o que trabajes en algo que te genera y además te gusta, creo que somos muy afortunados, ¿no? Entonces, pero a veces ese punto de vista, eso te nubla un poquito. Entonces creo que, como dice el Mauro, ¿no? Poder hacer revisiones externas nos nos van a ayudar. Siempre, si ahorita 7 cabezas piensan mejor que una, pues 14, 24 cabezas van a pensar también mejor y nos van a dar más amplitud para trabajar. Eso es, creo, todo lo que quería decir por ahora. Gracias a todos. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera, tenga algún comentario, alguna manifestación? Creo que, Jackie, tú puedes dejar como compromisos, pues, uno, acudir a la masterclass, los que puedan, a la masterclass que van a hacer Giancarlo y Laura. La otra es enviarme lluvias de ideas al mi correo, si quieres. Y no sé si alguien más tenga alguna otra manifestación, porque pues de momento conclusiones, creo que todavía hay mucho por hacer. Adelante, Elmer. Sí. Ah, perdón. Dale, Jackie, tranquila. Dale tú primera. O Caro, dale tú, que no sé quién iba a hablar. Gracias. No, dale, Elmer. Todos íbamos a hablar. 1, 2, 3. No, dale. Alfabético. Yo quería puntualizar que estaría muy, bueno, en cuestión de hacer la minuta y en forma técnica, cuando todos demos una aportación, me gustaría mucho que pudiéramos expresar de inicio cuál es el apoyo y en qué punto, para llegar de una forma más clara en qué punto estamos apoyando todos. Por ejemplo, yo aquí hoy en la minuta, cuando participa Cristi, yo escucho que Cristi apoya que se haga un grupo focal. Entonces yo de esa manera puedo ir poniendo en la minuta, Cristi apoya que se haga un grupo focal, y no sé si están todos de acuerdo, pero me gustaría que al momento de que damos nuestra opinión, en primera instancia podamos expresar cuál es nuestro apoyo y en qué sentido va, para irnos direccionando de alguna u otra manera e irnos enfocando desde el inicio. No sé si estén todos de acuerdo. Bueno, sí, creo que mi comentario iba un poco por lo que dice Jackie. De hecho, primero agradecer a Mauro. Gracias, Mauro. Súper bueno tu aporte, muy clarito, muy explicativo todo. Y totalmente de acuerdo con Jackie. Creo que la única forma de concretar es ir un poco alineándonos precisamente con lo que Mauro indicó. Es decir, primero contextualizar, desarrollar un contexto donde nos vamos a centrar, cuál va a ser el foco de investigación, y luego recién poder desarrollar los conceptos, podamos definir
qué es bienestar para cada uno de nosotros y podamos llegar, digamos, a una sola definición de lo que es bienestar y que todos entendamos lo mismo por bienestar. Entonces, pero yo creo que el orden, no sé, se me ocurre que es ese, foco, a dónde queremos ir y contextualizar y luego conceptualizar. Y desde ahí largarnos con la guía, ojalá sigamos teniendo la guía de Mauro, y totalmente de acuerdo también que siento que tiene que ser una investigación mixta, cualitativa y cuantitativa, o sea, tratar de aunar esas dos. Te interrumpo, Carolina. Entonces, tú apoyas que se haga una sola definición de bienestar para puntualizarlo un poquito, ¿va? Sí, Que se haga, sí. inicio, Primero, se haga sí, una definición de bienestar y sí. los otros puntos fueron, Carolina, más puntualito para alcanzarlos a escribir. Sí, una definición de bienestar para que todos entendamos lo mismo. Segundo, contextualizar, es decir, cómo vamos a desarrollar esta investigación, cuál va a ser nuestro grupo, ¿sí? Objetivo, digamos, de investigación. Okay, son dos cosas, entonces contextualizar y aparte unificar el objetivo. Exacto. Y luego, bueno, lo que pasa es que usualmente dentro del orden de la investigación, uno que primero contextualiza y luego desarrolla los conceptos. Tengo entendido, ¿no? Ya lo O pongo al menos, como aporte. si lo he hecho así, quiere decir que lo he hecho toda la vida mal. Me corrigen al tiro. No, yo creo que lo hace excelente. Hola, ¿me escuchan? Sí, bien, Hola, claro. Pues. no sé si me escuchan porque mi internet Sí. anda medio mal. Hola, hola, te escuchamos. Ya. Bueno, a ver, respecto a lo que, bueno, primero darle mil gracias a Mauro. Ha sido una muy buena coordinación, como siempre, querido Mauro. Y me parece bastante importante las ideas que él nos ha podido dar, pero creo que hay que puntualizar algunas cosas. Yo también estoy de acuerdo en que debe ser una investigación cualitativa y cuantitativa, pero bueno, creo que en una primera instancia habría que ver el concepto de bienestar en el sentido de el bienestar en lo físico, en lo psicológico, en lo social, hablando, digamos, desde la perspectiva de Bolivia, hablando desde la perspectiva de muchos de los países andinos, una cosa es el buen vivir o el vivir bien o el bienestar y todo lo que supone todos los estudios antropológicos que han habido al respecto. Entonces creo que hay que delimitar también, ver la idea de bienestar dentro de la equinoterapia o qué es lo que realmente vamos a hacer y también desde qué modelo trabajar, porque para nosotros el vivir bien dentro de la comunidad andina puede ser muy distinta a lo que significa el bienestar de una persona en Estados Unidos o incluso en México, ¿no? Entonces creo que eso también es sumamente importante. Por otro lado, sí, Carolina, primero hay que categorizarlos. O sea, creo que los conceptos en una primera instancia se categorizan y a partir de eso se definen y a partir de eso salen las preguntas de investigación si es que vamos a hacer una cuestión más cualitativa. Y creo que también algo muy, muy importante que deberíamos ver es el número de muestras que nosotros podemos tener. O sea, es evidentemente si vamos a trabajar con niños, vamos a trabajar con adultos, vamos a trabajar con adolescentes y, digamos, por ponerles un ejemplo, si tomamos la idea del autismo, pues cuántos niños y cuánta muestra tenemos a partir de eso. Si tomamos el trastorno de déficit de atención, cuántas muestras tenemos. Creo que es sumamente importante también para ver la muestra cuantitativa de lo que vamos a hacer. Entonces creo que eso sería un muy buen aporte de todos, saber cuántos niños tenemos o acorde a lo que queremos, cuánto vamos a hacer y qué rangos también vamos a utilizar. Entonces, bueno, es lo que quería decir.
te puntualizo un poquito, Laura, a ver si te entendí, si yo te anoté correcto, ¿ok? Entendí que tú sí estás de acuerdo en que sea cualitativa y cuantitativa, ambas. Sí. También estás de acuerdo en que haya y exista una definición de bienestar y le anexaste tú también de bienestar dentro de la equinoterapia. Es algo que no habíamos hablado, pero habíamos dicho de bienestar y ahora sacaste la idea de bienestar y definición dentro de la equinoterapia, que es un concepto nuevo. ¿También estás de acuerdo en ponernos de acuerdo de qué modelo vamos a trabajar, categorizar conceptos y número de muestras, ¿sí? Sí, y bueno, o sea, también que veamos a lo que iba es como bienestar dentro de la equinoterapia, o vamos a ver el bienestar físico, o el bienestar social, o el bienestar comunal, o el bienestar individual. Eso es, o sea, como que hay que puntualizar algo respecto a eso. Entonces, no Ponernos de simplemente acuerdo. un concepto, Definición no de simplemente un bienestar. concepto, y también, o sea, alrededor de qué, porque como les decía, dentro de la cultura de los países andinos, la idea de bienestar tal vez sea similar, pero no la va a ser en toda Latinoamérica, ni siquiera. Entonces, creo que también eso es algo que debemos ponernos de acuerdo. Y bueno, aparte de lo que decía, sí, que todos hagamos un aporte de nuestra muestra de todas las categorías que podamos tener para así dar un buen resultado, ¿no? Bien, Laura, ya anotado, gracias. Ok, Elmer, ¿estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues primero agradecer a Mauricio. Muchas gracias por la información y por la clase. Realmente fue una clase sobre metodología de la investigación. Este, bueno, yo un poco quiero, bueno, tengo varias como inquietudes. Si realmente en términos de una investigación en el marco de las 3 R's relevante, el medir el bienestar es relevante para, para posicionar la equinoterapia a través de la evidencia científica. Es decir, yo me hago esa pregunta, ¿es relevante medir el bienestar respecto a posicionarla en los ámbitos científicos como una terapia eficaz que tenga que ser, digamos, avalada por los sistemas de salud en cada uno de nuestros países? No sé, es una pregunta que yo me hago, si este tema de investigación sería relevante o no. Y esta pregunta la hago porque pienso que hay situaciones mucho más relevantes por las cuales investigar los efectos de la quinoterapia en los países. Yo estoy en Colombia, yo hago parte de una sociedad científica en Colombia que es el Colegio Colombiano de Fisioterapeutas. Yo soy fisioterapeuta de profesión. Yo no soy investigador en mi quehacer diario porque no estoy centrado en la academia, es decir, mi día a día no es la academia, pero mi día a día sí es la operatividad de la equinoterapia, y entiendo la necesidad del apoyo de la academia y por eso en mi operatividad vinculo a las universidades al proceso investigativo para que sean ellos en su quehacer diario, porque esto requiere de tiempo, requiere de recursos, requiere vivir de esto definitivamente. Si quieres hacer investigación, tendrás que vivir específicamente ahí. Y lo que he logrado hacer es eso, vincular la academia para que puedan investigar a la par, y yo aporto mi operatividad, lo técnico, y ellos aportan, digamos, lo académico y la metodología. Y a lo que voy es que, por ejemplo, existe un panorama que vale la pena poner en contexto y quizás sea el similar en otros países de Latinoamérica, y es en Colombia, nuestro sistema de salud está regulado por un Ministerio de Salud, y más o menos en el año 2017 emitió un concepto el Ministerio de Salud en nuestro país diciendo que la equinoterapia o la hipoterapia no contaba con suficiente evidencia científica para el tratamiento de niños con autismo o personas con autismo en nuestro país, y por tanto no debía ser una terapia que estuviera dentro del plan de salud de nuestro país suministrada por los recursos públicos de nuestro país, ¿no? Como le digo,
habemos personas de muchos países acá y los contextos y las dinámicas de las lógicas de salud son diferentes, pero un poquito para aterrizar respecto a la relevancia. Y eso hizo que en nuestro país definitivamente las agremiaciones científicas no hayamos podido, incluyo a la cual hago parte de la Asociación Científica de Fisioterapeutas, argumentar por qué sí la equinoterapia tiene beneficios con evidencia científica para el tratamiento de las personas con autismo. En este escenario, digamos, en el que participamos nosotros y llevamos la evidencia científica, ya se han hecho revisiones sistemáticas de otras evidencias científicas, como bien lo decía Mauricio, pues claramente no podemos pensar que nosotros estamos queriendo descubrir si la equinoterapia genera bienestar o no. Muy probablemente ya han hecho investigaciones. Lo primero que habría que hacer es una revisión sistemática respecto a investigaciones de este año atrás que puedan haber comprobado los beneficios que tengan para el bienestar, si se quiere tomar esta temática como foco de la investigación, que repito, para mí es importante la relevancia. Muy probablemente esto no trascienda demasiado en las personas y en la sociedad. Pero sí, por ejemplo, investigar los beneficios en personas con autismo para que puedan ser avalados por un sistema de salud en un país o pueda ser avalado por la Organización Mundial de la Salud como un tratamiento de obligatoriedad en la ejecución de todos los sistemas de salud que hagan parte de las organizaciones mundiales de la salud, de la Organización Mundial de la Salud, sí tendría un impacto importante. Entonces, mi invitación es un poquito a focalizarlo de esa manera. Repito, en Colombia ya se ha hecho un ejercicio y se ha, digamos que las agremiaciones científicas no consideran que la quimioterapia tiene suficiente evidencia científica, aparte de unas metodologías más profundas que de repente más adelante, bueno, con la orientación de Mauricio se van a realizar o no, no lo sé, pero es, digamos, la calidad del estudio. Digamos que, por ejemplo, en Colombia existe una institución, que es la institución que evalúa las tecnologías de la salud, y entran a todos los estudios de evidencia científica, entran a una revisión de la calidad del estudio. Eso tiene que ver con el tipo de estudio, la cantidad de personas que participaron del estudio, las conclusiones de los estudios, el número de estudios. Y si bien, por ejemplo, en Colombia para el autismo, como les decía, hemos hecho revisiones sistemáticas y se han hecho algunos estudios, siempre la calidad de los estudios ha sido baja. Por tanto, digamos, la opinión o las conclusiones de nuestro Ministerio de Salud es que esa calidad de investigación baja no permite que el Estado pueda decidir que debe ser costeado por el Estado del tratamiento. Quería hacer un poquito como el panorama, por lo menos de lo que sucede en Colombia, no solamente con el autismo, sino también en el tratamiento de otras condiciones de salud, como la parálisis cerebral, etcétera. Y sucede lo mismo, ¿sí? Es que básicamente hay que entender que uno, o estás abocado a la operatividad, eres un terapeuta de caballos y estás haciendo operatividad y necesitas de aliarte con la academia para que te ayuden en la investigación, o definitivamente haces investigación y te dedicas a la investigación y te alías con personas que desarrollen la parte operativa. Ahora, estas alianzas tienen que mirar los estándares de calidad de quien haga la operatividad y de quien haga las investigaciones, porque también vamos a encontrar muchas personas que hacen equinoterapia, y ahí vienen las otras discusiones, con cualquier tipo de caballo, con caballos que no son los correctos, con escenarios que no son los correctos, con profesionales y perfiles que no son los correctos, y definitivamente, así quieran hacer investigación, como quiera que la hagan, pues todo se va a caer por su propio peso, porque no son los especialistas adecuados. Es decir, no podemos ir a escenarios científicos a publicar a través de revistas indexadas y demás, cuando yo no soy un fisioterapeuta y estoy tratando niños con parálisis cerebral, por ejemplo. Inmediatamente eso se cae de soporte, de sustento para una agremiación científica. Entonces, yo quiero hacer esa claridad porque sé que pasa en Latinoamérica, y lo primero es hacer una introspección y una revisión muy seria de cómo lo hacemos, qué estamos haciendo, antes de querer ir a hacer investigación a ese nivel. Porque cuando nos encontremos en los escenarios donde tenemos que soportar las evidencias científicas, pues de ahí no vamos a pasar.
es un poquito como una pequeña acotación que le quería hacer, y pues agradecerle inmensamente a Mauricio por su tiempo y por todo su conocimiento impartido el día de hoy. Elmer, ¿puedo puntualizar tu participación solamente? Quiero saber si tu participación en punto número 1 cuestionas la relevancia de medir el bienestar, y en punto número 2 apoyas que se haga un estudio donde muestre evidencia científica internacional. Serían tus 2 puntos en los que puntualizamos tu participación. Correcto. Y por ejemplo, ¿cómo se podría, respecto al segundo punto, cómo se podría hacer investigación internacional? Es decir, ¿sobre qué vamos a investigar de manera internacional? ¿Sí? Okay. No sé, la verdad, yo lo veo muy difícil a través de la virtualidad hacer una investigación internacional. Es decir, yo tendría que estar acá en campo con una universidad que esté acá, que me esté enseñando, que yo tenga la posibilidad de hacer. No sé, lo planteo porque pues a veces las ideas son muy soñadoras, muy bonitas, pero pues definitivamente tenemos que ver si podemos aterrizarlas a un contexto de relevancia y tiene un impacto y transformación en la sociedad, que no sea algo que se quede archivado también en la biblioteca y en las consultas para la universidad, tiene que transformar realmente. Claro, gracias Elmer, ya tomé nota en la minuta. Gracias a ustedes, muchas gracias. Ok, ¿alguien más que quiera dar su punto? Giancarlo, Daniel. Sí, yo. Haga adelante, Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Mauro por la presentación. Mi intervención son 2 puntos muy específicos. Primero, me gustaría resaltar lo que dijo Mauro varias veces durante su presentación, y es la importancia de limitar la investigación. Tenemos que ser muy claros en qué es lo que vamos a investigar, que no sea muy extenso ni muy amplio, porque esto nos va como lo decía Mauro, a crear problemas más adelante. Y un poquito volviendo, relacionado a esto de delimitar y un poquito volviendo a lo que decía Elmer, Mauro lo dijo bien en su presentación, y esta falencia que tiene la equinoterapia en la academia no la vamos a resolver con una investigación. Entonces yo creo que es muy importante la lluvia de ideas y crear a partir de este espacio, crear no solo una investigación, hicimos la investigación y gracias, sino crear un espacio donde podamos hacer varias investigaciones y de esa manera crear el peso que necesita la equinoterapia en la academia. Daniel, te puntualizo lo que escribí en la minuta, si te parece, para Sí. que, si no, para que corrijas. Sí. Daniel está de acuerdo en limitar la investigación para que no se haga de forma extensa o amplia y nos perdamos. Punto 1. Y punto 2, también estás de acuerdo en realizar una lluvia de ideas que nos permita crear más investigaciones o de ahí partir Correcto. un poco más. Sí, correcto. ¿Correcto? Gracias, Daniel. Jackie. Gracias a ti. Adelante, Giancarlo. Dale. Me agarraron justo en el trabajo, pero Mauro, bueno, un placer otra vez. Podemos coincidir, esa es la palabra. Bueno, yo realmente estoy muy a favor de todo lo que han mencionado anteriormente. Me pareció muy interesante una situación que la mencionó incluso Mauro dentro de su presentación, que es el tema del idioma. Algo que no me quedaba claro a mí, pero me parece interesante de verificarlo, es el tema de que no sé si es que se puede sacar una investigación en español en una revista y la misma investigación en inglés con otra revista, porque bueno, creo que la revista, no se puede. Claro, bueno, esa era mi duda, pero por ejemplo, esto del idioma es algo muy interesante porque dentro del contexto de la terapia ecuestre hay ya fuentes bibliográficas que nos dan de Latinoamérica. Existe, de hecho, hay una autora que a mí me encanta y yo la sigo un montón, y ella en su libro menciona esto de que, bueno, ella ha escogido toda la información que está afuera de terapia en base a estudios en inglés, no en español.
Entonces, bueno, si nosotros quisiéramos promover una investigación en esta área de Latinoamérica, sería chévere poder contar con una en inglés, así también esta de aquí algún rato puede ser considerada por otros autores. Lo cual no me parece tan difícil, porque bueno, si podríamos contar con un traductor, eso sería como la base, me parece, para poderla traducir. Que no es tan complicado, pero claro, tendríamos que ver si es que todos están de acuerdo en que la investigación y la base esté hecha en inglés. Entonces me parece interesante poner esto en el... De ahí, bueno, de que la investigación sea tanto cualitativa como cuantitativa, ya que ambas metodologías te dan un complemento perfecto. Como algo que me parece muy acertado todo lo que mencionó dentro de su presentación, básicamente muchos de los términos que nosotros utilizamos y exploramos dentro de nuestra investigación como hipoterapia, equinoterapia o el tema de las terapias ecuestres son cualitativos. Entonces, quizá se puede comenzar desde algo exploratorio y después llevarlo y encaminarlo a algo cuantitativo en base a instrumentos que ya existen, o bien nosotros podríamos en conjunto estructurar un instrumento para más adelante poderlo aplicar, que también me parece algo muy bueno, de verdad. Y de ahí comprendo perfectamente, de hecho yo estoy muy afín a muchas de las palabras que dijo Elmer. De hecho a mí me parece el cuestionamiento que ha hecho, pero a esto, por ejemplo, me parece interesante sumarle el hecho de que el concepto de bienestar ya está bien, está bueno ante ciertas poblaciones y ante ciertas muestras, y quizá, por ejemplo, como en el tema del autismo, tema del parálisis cerebral, del TDAH u otras poblaciones que nosotros estamos atendiendo continuamente, quizás se puedan explorar otras variables. No sé si me siguieron. Y como nuestro grupo está compuesto, por ejemplo, bueno, ve un banco súper fuerte en lo que tiene que ver con fisioterapia. En mi caso es lo psicológico, entonces muchas de las cosas que hace Elmer son mis límites de competencia, como así quizá muchas cosas de las que yo hago son los límites de competencia de él. Pero acá nosotros estamos un equipo, no sé si se dan cuenta, entonces entre todos podemos justamente formar este equipo multidisciplinario para poder evaluar cosas que quizás son el límite de competencia para el otro. No sé si me siguieron en la idea, realmente intenté ser lo más claro, pero puede haber una... Te ayudo, Giancarlo, te ayudo a escribir lo que puntualizaste, ¿sí va? Tú me corriges. Dale. ¿Estás de acuerdo? Por favor. ¿Estás de acuerdo primero en sacar una investigación que pueda ser también traducida al inglés? Lo cual mi aportación personal es que tenemos una participante dentro del grupo que se llama Anemic, que el día de hoy no está presente con nosotros, pero ella también mostró ese interés. Entonces, se me ocurre que con ella nos pudiéramos apoyar un poquito en la traducción del inglés. Anemic es buenísima y ya... Y otra que se llama Jackie Espinosa. Y yo también. Y otra que se llama Jackie Espinosa, que también puede darnos al inglés perfecto. Gracias, Alejandro. Sí, el punto número 1 fue ese, Giancarlo. El 2, dijiste que te parece y estabas completamente de acuerdo en hacerlo de forma cualitativa, inicialmente, pasarlo de forma cuantitativa y usar una metodología donde todos estemos de acuerdo. Ese fue el punto número 2, ¿correcto? Sí. El 3, dijiste estructurar. O sea, no sé si ahí te referías tú a el instrumento, un cuestionario. Sí, porque mira, como justamente estábamos en el chat y Mauro justamente me decía, yo le decía, bueno, es posible también poder estructurar un instrumento a través de un grupo focal y justamente evaluarlo con una muestra. Pero él me dice, mira, y si ya existen instrumentos que midan, quizá primero tenemos que ver a la base, ¿no? Quizá vamos a la investigación, vemos si es que existe el instrumento y en caso de que no existiera, nosotros componemos este instrumento para poder justamente evaluar un constructo. En este caso, el constructo que tenemos que evaluar sería el bienestar, por ejemplo. Claro. El bienestar,
como nos hemos dado cuenta en esta charla y en general es subjetivo. El bienestar que es para mí es totalmente diferente al que es para cada uno de ustedes. Entonces, y para cada cultura y todo. Entonces, obviamente hay que como aterrizarlo a ¿no? Sí, y ese fue tu número 4. Yo anoté el número 4, puntualizar el concepto de bienestar de forma multidisciplinaria, porque te referías a que uno nos dedicamos de forma psicomotriz o física, hay que nos dedicamos un poco más de la parte psicológica, y tú decías, bueno, con el concepto de bienestar de forma disciplinaria. No sé si lo comenté. Qué bien. Yo creería, más que conceptualizarlo al término de bienestar multidisciplinar, yo creería que el bienestar es un constructo que se puede medir, pero quizá ese bienestar va arraigado a una disciplina específica. Por ejemplo, el bienestar, si bien es cierto, puede haber un bienestar físico, un bienestar emocional, un bienestar psicológico en general, pero quizá, y bueno, también se puede ver otras áreas que no sean solo el bienestar, sino otros constructos, como por ejemplo las funciones ejecutivas, que son constructos que hoy en día están siendo en el foco de investigación, por ejemplo, y eso es algo que me pertenece a mí porque soy psicólogo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Elmer, hay una investigación súper hermosa que se hace a través de un electromiograma para poder medir justamente si es que existe respuesta. Esto no es una investigación, o sea, bueno, yo puedo leerla y saberla, pero esto es algo que le corresponde a la competencia de él, porque él no sé si todos. Entonces, 4, que tengamos todos una clara idea del concepto de bienestar que queramos usar en este estudio. O de los constructos que quisiéramos evaluar, de los constructos, porque el bienestar es un constructo, hay más constructos que se pueden evaluar. Entonces le anoto, o de los constructos que quisiéramos evaluar. Sí. Perfecto. Gracias, Giancarlo. No, impecable. Ok, Jackie, ahora la tuya. Gracias, no, pues la verdad es que yo quisiera ya, no sé si les parece poner la conclusión. Yo tomé orden de la minuta. Antes de que la pongas, quiero hacer una manifestación. Es que, sumado a lo que manifestó Giancarlo, me parece súper interesante lo que decía Mauro con respecto a las revistas, también no solamente pensar en las indexadas, sino en un lenguaje común para que se dé a conocer. Sabemos que desafortunadamente la problemática mayor es precisamente investigación, evidencia. Si nos centramos en una sola, digamos, una investigación muy sólida, muy concreta, no participaríamos muchos. Entonces considero que puntos importantes a adicionar en el tema de Giancarlo, que también podemos hacer una comparación entre el bienestar, procesos pie a tierra y los que se dan en la quinoterapia, por ejemplo, para que pueda ser completamente inclusiva, es decir, procesos pie a tierra, donde participan más los psicólogos y mucho más personas a nivel de coaching. También puede ser comparativa con los procesos de quinoterapia, es decir, los procesos montados. De resto, nada, la parte de inglés sé que contigo también estamos cubiertos, entonces eso ya está hablado. Y de verdad, pues que creo que para mí realmente es supremamente importante el simple hecho de realizarla. Sé que el componente científico, gracias al apoyo de Mauro y de todos los que estamos acá, puede ser mayor de lo que sucedería si lo hace una sola persona. Pero tampoco considero que pueda ser el mega estudio científico. Entonces creo que ese aporte y el que se realice ya de por sí va a ser un gran aporte. Entonces, esa sería mi manifestación. Tome nota, Alejandro, que tengamos, este estudio podamos definir el bienestar en procesos pie a tierra y en procesos montados, Alejandro. Correcto, y de acuerdo que sea cualitativo y obviamente cuantitativo. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que sea cualitativo? Cuantitativo. Y cuantitativo. Correcto. En inglés, en español, en italiano, gracias a Mauro. Gracias por las exigencias. Me parece bien y ya tomé la nota. Pues muchísimas gracias. ¿Podemos concluir, Alejandro? ¿Te ayudo? Me gustaría mucho que le diéramos las gracias a Mauro Constantino, porque en realidad esto nos está puntualizando, nos está direccionando de alguna u otra manera
todos mostramos el mismo interés, pero creo que ya vamos un poquito más enfocados y muchísimas gracias, Mauro, por darnos la clase de hoy, en la cual las personas que no habíamos hecho investigación, me cuento dentro de ellas, vamos a aprender y lo vamos a enfocar donde lleguemos a tener un resultado tal cual como lo dijiste, de forma dirigida y con las 3 R, ¿no? Relevante, confiable y representativo. Y te agradezco muchísimo, Mauro, en lo personal y en nombre de mis compañeros. Y los invito a que tengamos el compromiso de este domingo, si Alejandro nos pone la hora, desconozco la hora, pero que tengamos el compromiso como grupo para escuchar a nuestros compañeros y creo que volver a crear minutas donde nos vayan llevando todos y enfocando a un punto donde todos queremos llegar. Muchísimas gracias por su participación para todos, Alejandro. Te cuento, la participación de ellos es a las 10 de la mañana. Correcto. Y ya, esa es la primera. Tienen Domingo 10 de la mañana, hora de Colombia, ¿verdad? Correcto. Y vuelven. Giancarlo, ¿tú recuerdas la otra fecha? ¿La tienes por ahí a la mano? No, Alejandro. Bueno, habíamos quedado después de 4 días la siguiente y después de 4 días la siguiente. Bueno, después les entregaré la fecha de la siguiente. Sé que hay bastantes actividades. Y bueno, retorno los agradecimientos y la participación a cada uno de los que están acá y de los que, aunque no están, sé que están de algunos motivos, digamos, ocupados y demás, pero que han manifestado el apoyo. Gracias a todos y los esperamos para la siguiente reunión. Ya tenemos fecha y hora. Bueno, muchas gracias a todos.